Buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Vamos a comenzar mañana la clase otra vez. Adelante, hermano. Recuerden que estamos haciendo la segunda parte de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14 hasta el 7:1. Repito, 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, incluyendo el 7:1. Así que vamos a orar, a leer ese pasaje. En tres personas lo van a estar leyendo y entonces podemos concluir esta clase. La dejamos por la mitad de la semana pasada porque había mucho todavía que caminar y no quería soltarlo todo. Asti, por favor, empieza leyendo. Bueno, vamos a orar primero. Y Asti lee 4 versos. El hermano Mauro lee 4 versos y Gladys termina. Padre, gracias por la bendición de estar aquí una vez más reunidos. Lo hacemos en tu nombre. Y lo hacemos pidiendo tu presencia entre nosotros, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, nuestras mentes, para poder ver tu palabra y encontrar en ella tu mensaje para el día de hoy. Así como lo diste para Corintios en aquel tiempo, también lo tienes para nosotros el día de hoy. Y pedimos que tú lo hagas para la gloria y la honra tuya y el crecimiento nuestro. Gracias por este Día de las Madres que estamos pasando. Bendice a cada madre aquí y a las de la iglesia, que podamos tener un día hermoso en familia. Bendice este rato, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Asti comienza 1 Corintios capítulo 6, versos 14, 4 versos y luego terminamos hasta el 7:1. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: Mauro. El 17. Sí. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros como padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Recuerde que Pablo está tratando de defender, además de su posición como apóstol, ahora está animando a los de Corintios a apartarse a salir de. Y es un tema un poquito conflictivo porque podría pensarse que Pablo está defendiendo la salvación por obra. Pero nada más lejos de la verdad de Pablo, ¿verdad? Y lo que está dando ahora son las razones por las que esto tiene que pasar. La semana pasada habíamos hablado de 2 razones importantes. Habíamos hablado de quiénes eran los incrédulos, quiénes eran los idólatras, y también habíamos estado pensando en toda esa información que Pablo estaba dando sobre qué era una yunta desigual, lo que era eso. Ahora Pablo está dando otra razón importante y hoy podemos resumirla diciendo que el énfasis que está haciendo es: ustedes o nosotros somos el templo o la iglesia de Dios. Recuerden, cuando un judío oía la palabra templo, ¿en qué se imaginaba? Lo dijimos la semana pasada. En aquel lugar especial que había sido construido por Salomón, que había sido destruido, edificado, reedificado por tantas veces, pero pensaba en aquello. Y la clave del templo, ¿cuál era? El corazón. La clave del templo. La clave. La clave del templo, ¿cuál era? ¿Cuál era lo importante del templo? la parte donde se hacían los sacrificios. La clave del templo era que Dios había prometido que viviría en él, que estaría él en él. Por supuesto,
era el sitio donde ellos podían entrar a ese lugar santísimo que H está hablando y poder encontrar a Dios y hacer los sacrificios que ellos entendían y todo aquello. Pero ahora Pablo cambia ese concepto y está diciendo que nosotros ahora ya no lo pone allá en el templo, sino lo pone en nosotros. No lo pone en un lugar, por eso cita estos versículos del Antiguo Testamento donde dice, sacan en medio de ellos y aparte se no toquen nada inmundo y los retendré. Y luego dice, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Todopoderoso. Pablo está apuntando ahora sobre otra cosa distinta al templo aquel. Ahora está diciendo, ustedes son el templo. Y si ustedes son el templo, esto trae consecuencias para ustedes. Esto trae requisitos y por eso hace ese énfasis, por ejemplo, en el 16, en que concuerdan el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pablo está diciendo, esto trae consecuencias y lo mismo repite en el verso 18 y lo trata de hacer muchas cosas, los llama hijos e hijas míos, ¿verdad? Y lo que está diciendo es que entiendan esto. Y ahora hablamos de la iglesia. Ahora, la iglesia siempre recuerden que la vemos desde dos puntos de vista. La iglesia universal, la iglesia grande, conformada por todos los cristianos de todas las edades en todo el mundo. ¿Y qué otro nombre se le damos a esa iglesia? Católica. Católica porque es universal y también le decimos que es Apostólica. invisible. Es apostólica porque viene de los apóstoles, pero es invisible. No la representa ningún especialmente nada. Es un cuerpo invisible porque incluye a todos los cristianos de todas las edades y en todos los lugares. Hermano pastor, Dígame, hermano. ¿por qué le dicen católico? Porque el católico significa universal. Cuando usted ve en nuestras Biblias, en nuestros credos, la palabra católica nunca está en mayúscula, siempre está en minúscula. Le decimos católico porque la palabra católico significa universal. No significa esa iglesia que usted conoce como católica. Por eso cuando en nuestros credos decimos somos una iglesia apostólica católica, está en minúscula porque significa, puede cambiar la palabra católica por universal y significaría exactamente lo mismo. Pero los católicos que uno conoce hoy, ahora por católicos, ellos dicen que son católicos romanos, que ahí sí serían Correcto. como universal. Está claro, hermano. Cuando decimos católico con C minúscula es porque significa universal. Siempre que usted oiga la palabra católica, significa universal. Cuando la pone con mayúscula se refiere a la iglesia católica romana, como dice antes. Cuando nosotros hablamos de católicos nos referimos a la iglesia universal, que incluye a todos los cristianos de todo el mundo y de todas las edades. Por eso le dice Pablo a ellos, ustedes son esto especial. Imagínense ustedes, si había tantos requisitos para aquel templo que construyó Salomón físico, ahora dice, ustedes son el templo, imagínense lo que implica para nosotros esto. La iglesia de hoy no es una sociedad cultural, por decir así, dentro de mismo, no es un club social. No es un sitio donde podemos venir solamente por cubrir necesidades. Lo que está diciendo Pablo es que ustedes son el pueblo del nuevo pacto de Dios. Por eso nos llama hijos e hijas. Somos familia de Dios. ¿Y qué nos une a nosotros en esa iglesia? Cristo es nuestra identidad común. Muchos dirían, pero es que hay muchas iglesias entre ustedes. Sí, es cierto. Y tenemos denominaciones, unos se llaman pentecostales, otros se llaman presbiterianos, otros bautistas, otros metodistas, pero nuestra identificación común es Cristo. Todo aquel que cree en Cristo como único Salvador, todo aquel que cree en Cristo como único Señor, se identifica con esa iglesia católica universal que se reúne en un solo centro común. Ese centro común es Cristo. Puede ser que tengamos diferencias de cómo cantamos o cómo aplaudimos o cómo adoramos a Dios o cómo algunas creencias especiales. Déjame abrir un poquito aquí porque yo tengo calor. No, es que no sé cómo funciona ese desde 73, yo no sé cómo funciona. Ya le he dado varias veces y no. Pero nos identifica lo común. Sí, esa identificación es Cristo, nuestra adoración a Dios, el temor a Dios. Y lo que está diciendo Pablo, si usted está metido en este grupo, que es la iglesia, esto es algo serio. Serio porque implica dos relaciones
primero se establece con nuestra relación vertical con Dios. Y segundo, se deriva o se establece también por nuestra relación horizontal con mis otros hermanos. Y la clave, arrancó el aire. Y la clave de esto, dice Pablo, ¿por qué? Porque Dios está allí. Verso 16, y hay varios versos ahí, ¿verdad? Y si Dios está ahí, es tan serio como aquel famoso templo de Dios allá en Israel en aquel tiempo. Por eso Pablo dice, por favor, piensen en esto con la misma seriedad con que se veía aquello. Y es importante eso. Dios está allí. Por eso nos une como un tema. No nos une la raza, no nos une la nacionalidad, no nos une el color de nuestra piel, no nos une la clase social. Nos une que Dios está aquí. Y Él está diciendo que esa separación o esa distinción entre la iglesia y el mundo es basado en este principio. Ustedes son el templo de Dios, hijos de Dios, hijas de Dios. Esta es la base por la cual ustedes tienen que empezar a pensar en estar lejos, separados. Y punto. Ese es, por decir así, su base teológica. En la iglesia como pueblo de Dios tiene que tener, por supuesto, ya lo sabemos, él lo dice, su presencia, y esto lo distingue. En esto dice, debe modificar o establecer una nueva relación, tanto con Dios como con mis hermanos. Porque este grupo existe para glorificar a Dios. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que cuando Dios escogió a Israel como pueblo, Él lo hizo con un propósito. Dice, los escogí de lo peor, pero los escogí ustedes ¿para qué? Para manifestar mi gloria. Perfecto, porque quiero manifestar al mundo mi gloria, dice el Señor, no la mía, por supuesto. Ahora, la misma razón Dios establece la iglesia sobre la tierra. Dios necesita y quiere, desea y anhela, no sé con otra palabra agregarle, que la iglesia sea el modelo de Él en la tierra. Así como esperaba que fuera el modelo Israel. Y no lo logró, y lo perdió, por decir así. Entonces, lo que Él dice es, esto genera en nosotros, o debe generar, una intención y un deseo de ser distinto. Y yo creo que todavía Dios tiene esa intención de que la iglesia sea el modelo de Dios. Por eso les dice, por eso hice ese nuevo pacto con ustedes. Ya lo leímos cuando estudiamos el capítulo 3, si ustedes lo quieren recordar otra vez, del capítulo 4 de 2 de Corintios, del 1 al 18. Él dice que este tesoro tan hermoso lo puso ¿en qué? En vasija de barro. Y cuando estudiamos eso, hicimos referencia a esto. Lo puso en vasija de barro. Él quiere que ustedes sepan, que estén seguros de que este es el mismo proceso que Dios inició desde un principio de redención. O sea, estamos caminando dentro del plan de Dios de redención del mundo. Dios no ha cambiado su plan. Yo sé que a veces nosotros decimos, si yo hubiera podido vivir en el tiempo de Jesús y ver a Jesús, ver lo que hablaba, ver lo que decía, pero recuerden, estamos entre dos etapas. La primera etapa fue la venida presencial de Jesús sobre la tierra cuando lo hizo y caminó con nosotros. ¿Cuál es la segunda etapa que esperamos? Su segunda venida. Y esa segunda venida va a ser tan real como la primera. Entonces Pablo dice, vivimos en esa etapa intermedia entre lo que ya Dios hizo y lo que Dios va a hacer, y eso debe animarnos a trabajar separándonos, purificándonos como iglesia. Porque vivimos en ese plan redentor. Dios no ha cambiado su plan. Y Dios está obrando para esa segunda venida de Cristo que va a ser tan real como la primera. ¿Me estoy explicando? Y ese es el plan de Dios. ¿Y el plan de Dios quién lo puede cambiar? Nadie. Gracias por decirlo. Por eso decimos, y dentro de ese plan está la iglesia como centro. Y Pablo dice, esos son ustedes, ese pueblo de Dios, que viene desde el ejemplo aquel de Israel, pero ahora son ustedes ese pueblo de Dios, el pueblo del nuevo pacto, para preparar, por decir así, esa segunda venida de Cristo.
Y eso, dice Pablo, cuando está haciendo ese énfasis de la obediencia, no lo está haciendo para llegar a ser. La está haciendo ¿desde qué? ¿Desde qué posición? Si alguien ha descubierto la clave. Él no dice, hagan esto para que lleguen a ser. Él dice, hagan esto ¿por qué? Gracias, Pierre. Porque ya son. Por eso Pablo no está defendiendo la salvación por obra. Él está diciendo, ustedes son todo esto, ustedes son pueblo de Dios. Y eso debe motivarles a la obediencia. Y enfatiza eso. No, repito, no está defendiendo la teología de la salvación por obra de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya Dios lo hizo. Dice, básense en lo que Dios hizo y entonces sí sepárense, cambien, figuren distintos. Si ya tenemos esto seguro, ya lo tenemos en la mano, y hemos hablado muchas veces de eso, el famoso ya es, pero todavía no. Sus promesas ya son nuestras, sus promesas ya son cumplidas, y como consecuencia de esto, dice en el capítulo 7, verso 1, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquemos de lo que nos contamina. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo que Dios nos prometió. Ahora tenemos donde pararnos firmes y decir, de aquí yo para adelante camino. Yo de aquí para adelante llego a lo que tenemos que entender. Repito, no es que vamos a recibir las promesas del Señor. Pablo dice, ya las tienen. Por lo tanto, caminen en ellas, obedezcan a ellas. Los judíos del Antiguo Testamento tenían que vivir su vida pensando en cómo ser perfecto, en los sacrificios, todo siempre pensando en el futuro, cuando venía Jesús. Y ahora nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, porque ya todo está hecho, ya estamos salvos. Y tenemos que aprender a vivir como tal, como hijos de Dios. Y eso es lo que Él nos está enseñando. Porque ya somos. Sí. Pablo dice, ya tienen donde pararse. Por eso el versículo 7.1, como tenemos estas promesas, qué bueno, ¿verdad? No es que vamos a hacerlo para recibir las promesas, sino porque ya las tenemos, ahora podemos caminar. No es obediencia para hacer, es obediencia porque soy. Interesantísimo cómo Pablo plantea esta. Por eso la obediencia no es una obligación la obediencia es una expresión ¿de qué? De gratitud, una expresión a esa gracia recibida. No es que Dios no me deja hacer las cosas, por decirlo así. Es que Dios sabe lo que me conviene y lo que no me conviene, y como gratitud, como respuesta a eso que Él me dio, que son las promesas, y esas promesas yo creo que no tengo que enumerarlas, bueno, de todas maneras son unas cuantas, ¿no? Porque ese es el poder con que Él me salvó. Entonces yo puedo ahora obedecer como consecuencia de lo que Dios ya ha hecho por mí. ¿Y qué es lo que Dios hizo por mí? Hizo un pacto donde me dice, tú eres mi hijo, no te voy a dejar, voy a vivir contigo. Ese pacto lo va a cumplir hasta el final. Y ese pacto lo ha dicho en sus promesas, en lo que Él ha dicho. Además de eso, nos da el Espíritu Santo que nos dirige a estas cosas. Y por eso estamos leyendo todas estas cosas. Por decir así, nos completó. Y por eso la otra parte de la Biblia que ya la hemos estudiado también habla de que esas son las arras del Espíritu, las arras de Dios. Nos dio una prueba de que sí somos. No nos falta nada, dice Pablo. Dios lo hizo en el... Una de las cosas que a los judíos, al pueblo de Israel, se les criticaba mucho era por qué si veían, y yo creo que lo escuché aquí, inclusive los que vimos la película de Moisés y toda esta cosa, por qué si veían tantas maravillas, al ratico estaban peleando. Parecía mentira, se acababa de cerrar el Mar Rojo, después de ver todo el ejército de Faraón ahogarse, y a los 10 minutos estaban peleando porque no había agua, porque no había pan y porque no había eso. Digo, no son tan distintos a nosotros, ¿verdad? Porque esa capacidad de obedecer que tenemos nosotros, viendo las promesas de Dios, es la misma capacidad que ellos hubieran podido tener. Son la esperanza, pero nosotros tenemos ahora el Espíritu de Dios, donde se basa esa seguridad de ese pasado. Dios hizo cosas en el pasado. Y si Dios hizo cosas en el pasado, estamos seguros que Dios las va a hacer también en el futuro. ¿Están de acuerdo conmigo? Si Dios lo hizo en el pasado, ¿acaso se va a equivocar para el futuro? No, Dios también lo va a cumplir. Por eso, esa esperanza
determina cómo puedo actuar yo hoy. Y eso lo digo muchas veces, y creo que el pastor predicó eso hace 1 o 2 domingos, de cómo nuestros valores, cómo nuestras convicciones modifican nuestro comportamiento. Y así es. Así es. Mis valores, mis convicciones, lo que yo creo, deben modificar ese comportamiento. Y cada vez que actúo en contra de esos valores, lo que estoy diciendo es no creo lo que Dios está haciendo. Y somos terquísimos en eso. Yo por lo menos, no sé ustedes, yo sé que ustedes son especiales. Somos terquísimos. Lo primero que pensamos es que alguien me quiere hacer daño. En vez de decir, ¿qué me quiere enseñar Dios? Yo digo, alguien me quiere hacer daño. Y repito, somos tercos en eso. Pero recuerden, mi fe no está fundamentada en la acción que me está pasando. Mi fe está fundamentada en las promesas que Dios me hizo. Y si Dios me dijo que estaba conmigo y que no me desampararía y que me acompañaría aún en tiempos difíciles y que nada me puede ocurrir que no sea su voluntad y que no sea su deseo y que no funcione para bien, ¿por qué voy a pensar que esto sí me va a dañar? Ahora, repito, los humanos somos especialistas en pensar mal de Dios. ¿Dios cumplió sus promesas en el pasado? Sí. ¿Las cumplirá en el futuro? Por supuesto que sí, porque Dios no falla ni en el pasado ni en el futuro, y ni en el presente mucho menos. Y esa esperanza, dice Pablo, debe movernos. Movernos aún con la debilidad del ya sí, pero aún no. ¿Alguien puede leer, por favor, en Romanos 8, 24 y 25? Otro me busca. No busque nada, no se preocupe. Quédese ahí en 2 de Corintios. Romanos 8, 24 y 25, por favor. Porque en una esperanza fuimos salvados, pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. En la espera, ¿verdad? Yo sé que a nadie le gusta esperar, y yo soy experto en no esperar, y que mi esposa lo diga. Pero dice la palabra que hemos sido salvados en una esperanza. Adelante, hermano. Ayer yo me fui a cortar el pelo y empecé a hablar con el barbero y me dice, Señor, hay tantas cosas que suceden, así es. Hay niños que tienen 5 meses y ¿por qué Dios se los lleva? Hay tanto delincuente que está ahí y ahí están. Entonces le digo yo, pues no sabría decirle, pero yo creo que Dios sí está en control de todo. Él es y hará y es dueño de todo. Es lo que yo pienso, le dije. Porque ¿a dónde iremos? Tanta delincuencia, pero Dios existe. Amén. Sí, Él existe. Ahora, ¿por qué se llevó al niño de 5 meses? Él sabrá. Yo no tengo toda la respuesta, no lo tengo. Ese era su momento. Ahora, recuerden una cosa, hermano. Si creemos que el mundo está mal, si creemos que el mundo está mal y que es gravísimo que se llevó al niño de 6 meses, la Biblia dice que Dios está perseverando el mundo mientras estamos los cristianos aquí. Porque el Espíritu está aquí. Imagínense lo peor que pudiera hacer esto. Imagínense lo peor que pudiera hacer esto. ¿Ok? Ahora, recordemos una cosa. Lo peor que nos podría pasar a nosotros, a nuestros hijos, y lo digo con mucho temor, por supuesto, es que se mueran de alguna forma, un accidente o lo que sea. Ayer hubo un caso terrible aquí en la iglesia, ¿verdad? Un niñito que se ahogó en una piscina prácticamente. Pero no se sobrevivió. Gracias a Dios se salvó. La amiga de Pero la primera noticia fue se ahogó. Y quedó perfecto y yo lo veo hablando normal. Qué bueno. Sí. Qué Quedó miedo. perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Que eso es lo peor que podríamos pasarnos a un niño. Pero recuerden, para Dios eso es alegría. Ay, no. No quiero ni pensarlo, pero es así. Porque la muerte de sus santos es alegría para Dios. ¿Por qué? Porque va a ir a la presencia de Él y ¿dónde más puede estar mejor que en su presencia? Y Pablo decía, yo no sé si es mejor estar aquí o estar allá.
estábamos escuchando en el carro una lectura de Billy Graham y él estaba hablando de eso mismo, que, De Lázaro. que las veces que lloró Cristo, y una vez fue cuando murió Lázaro. Ujú. Pero él dice, yo pienso que estaba llorando, que lo tenía que volver a la tierra, cuando ya él estaba feliz con él. Él estaba ya en la gloria de Dios Lázaro y lo decía- tuvo que volver a traer para acá. Lázaro decía, no me lleven, no me lleven. Entonces yo digo, es lo mejor que puede La pasar. reco- Ellos están felices. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esperanza. Yeah. Y por supuesto, si yo lo viera, Pierre lo acaba de leer, si yo lo viera, no fuera mi esperanza, porque ya lo estoy viendo aquí. Yeah. Pero dice la palabra que fuimos salvados en esa esperanza. Dice, ahora, ¿qué es lo que dice el 6:16 que ya leímos? Que tenemos su presencia. El 17 y 18 dice que Dios establece su reino entre nosotros y lo va a seguir haciendo. ¿Está completo el reino de Dios hoy entre nosotros? No completo, porque no se ha realizado todo, ¿verdad? Y lo dice claramente en los otros versos que Él está en esa presencia, dice, debemos purificarnos por lo que va a seguir viniendo. Tenemos las promesas, disfrutamos de esa plenitud, por lo tanto podemos obedecer. No es fácil, no es una píldora fácil de tragar, sobre todo si me avisan que un hijo mío se ahogó en una piscina. Pero todo lo malo que pasa en este mundo es culpa de nosotros. ¿Ok? La Es negligencia. culpa de nosotros. Nosotros queremos echarle la culpa a Dios, pero no fue Dios que obligó a ¿cómo se llama? Eva a comer esa fruta y Adán. ¿Ok? Es culpa de nosotros. Y cuando no lo creo, Pierre, estoy negando las promesas de Dios. Y eso es grave para nosotros. Y eso es grave lo que está diciendo Pablo aquí. Están negando la promesa de Dios. Por eso ustedes deben ser santos, porque Dios es santo como Él mismo lo ha dicho. Y Él nos capacita para esa santidad que nos ha dado precisamente al Espíritu Santo. Por eso ha hecho ese pacto con nosotros y por eso somos, y el pastor lo hizo énfasis la semana pasada cuando bautizó a la niña de Lina y Juan, que está entrando en una relación de pacto. No porque creemos que el niño es salvo, porque puede haber muchos niños bautizados en el infierno, así que puede haber muchos adultos bautizados en el infierno. Lo que nos asegura a nosotros la salvación no es el bautismo, nos asegura el haber creído en Cristo, pero nosotros como iglesia creemos que lo estamos acobijando a ese niño en nuestra relación de pacto, y después él un día, y nos comprometimos como padres y como iglesia a ayudarle a crecer en ese pacto, y después decimos para que él complete su obra, como lo dice aquí en el capítulo 7 que ya leímos el verso 1. Para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Es como un proceso, o no es como un proceso, es un proceso. Es un proceso que va caminando hasta que sea, ¿qué? Completo. En ese completar todavía cometeremos tremendas fallas, tremendas caídas, tremendos tropezones. Pero dice que Dios se ha comprometido con nosotros a completar ese proceso. Por eso dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Porque hay que completar el proceso, no porque voy a ser salvo, sino que es el camino que estoy siguiendo. Otra vez recuerden, el ahora sí y todavía no. Esa es la famosa frase que usamos mucho aquí en la iglesia para entender este proceso. Es un proceso de transformación moral. Ahora, ¿qué pasa? Que todos nosotros estamos caminando en ese proceso y todos nosotros cometemos tropezones dentro de ese proceso. En este día mi esposa me hizo un comentario que yo no le respondí nada, por cierto, pero lo pensé y ahora lo estoy recordando. Ella me habló de que un compañero de trabajo le estaba diciendo cómo trabajar y seguir trabajando, pedir un permiso, pero ella me dijo, pues eso sería mentir, ¿verdad? Y qué bueno que ella me dijo, ¿por qué? Porque ella encontró que aunque le están sugiriendo que haga algo que podría ser bueno para ella, pero tendría que mentir para hacerlo. Ahora, ¿quién le dice a ella eso en el corazón? Buena, bienvenida. Buen día. Hola, perdón, es que no sabía que tenían, pero como me dijeron que entrara... Usted está en su casa. Muchas gracias. ¿Su nombre cuál es? Jennifer. Jennifer, bienvenida. Yo soy Jaime y los demás se presentan luego. ¿Quién le dijo a ella o quién le despertó esa luz que iba a decir una mentira si lo hacía? El espíritu que está en ella. Por eso es un proceso. Quizás hace un año atrás me dice, vamos a hacerlo, Jaime, chéverísimo. Pero ya está madurando y está creciendo. Y yo me imagino que ustedes tienen la misma experiencia todos los días.
¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos dice, cuidado con esto? Y nosotros metemos la cabezota. Y la cabezota nos duele, nos da el coscorrón, ¿verdad? Jennifer, estamos estudiando 2 Corintios capítulo 6 hasta el 1:7. Tienes tu teléfono y tienes la Biblia ahí, no hay problema. No eres el único. Mira aquel, ¿ves? Ahí tiene lo mismo. Oh, okay. Tiene el teléfono también. So I don't feel lonely. Estamos en 2 Corintios capítulo 6, versos 16 hasta el 7:1. Ahí estamos trabajando desde la semana pasada, así que estás entrando como paracaídas, pero espero que agarres algo por el Siempre camino. entro así. Por eso decimos que es un proceso de transformación. Y cuidado con esto. Cuidado con esto porque hay un hilo muy fino entre la transformación y el legalismo. Y es el problema que tenían los fariseos y todo aquel aparato religioso en el tiempo de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué hacían ellos la cosa? Para lograr, como dijo Pierre hace un ratico, para lograrlo. Y eso es legalismo. Porque al fin y al cabo, con mi fuerza, con mi capacidad, no lo vamos a lograr. No puedo lograrlo. Esto es lo hermoso del Evangelio. El Evangelio te dice, tú no puedes, pero mira aquel que lo hizo por ti. Y sale mucha información como esto en muchas redes que dice, si tú me ves a mí como cristiano, vas a ver muchas fallas. Pero no me mires a mí, mira a Cristo. Porque el ejemplo no soy yo. Si el ejemplo soy yo, tuviéramos frito todos nosotros. Por eso dice claramente, vivan en ese temor de Dios. No estamos hablando de temor de huirle a Dios, sino un vivir de acuerdo con la voluntad que Él hace. Ya lo leímos hace un poquito atrás cuando leímos el 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Pablo está diciendo, vivan en lo nuevo. Vivir en esa voluntad de Dios, ¿cómo se manifiesta? Haciendo las obras que Dios tuvo para nosotros hecho. Lo estudiamos en Efesios, ¿verdad? Que Dios preparó de antemano las buenas obras para que yo camine en ellos. Por eso tengamos cuidado. No es vivir en un sentido legalista. Yo voy a empezar a hacer esto y esto y esto para. Sino yo hago esto porque ya Dios lo ha hecho por mí. Debemos digerir esto para que podamos actuar ya no pensando en que, bueno, si no hago esto, entonces Dios me va a. O yo voy a hacer esto para ganarme a. Y eso ofende a Dios. Y yo diría que la mayor, y hoy que estamos celebrando el Día de las Madres, por supuesto, la mayor semejanza quizás con el amor de Dios es el amor de una madre o un padre. Yo, en este caso son los dos. Yo estoy seguro que los dos aman a sus hijos de la misma manera, ¿verdad? Ningún hijo debe ganarse el amor del padre o de la madre. Debe tenerlo. El regalo de hoy no es para ver si mi mamá me ama. El regalo de hoy es porque mi mamá me ama. Y doy gracias por eso. Igual que el amor de Dios, no es a ver si me ama Dios, o a ver si me ama un poquito más. Y si me da un poquito más de lo que yo quiero, ¿verdad? Por eso dice claramente que hablamos debemos hacer un énfasis. Y otra vez, no es cuestión de legalismo. A ninguna madre le gustaría un regalo hoy que el hijo no quiera dárselo. Que venga todo bravo. Mamá, me costó 100 pesos, así que, oye, cuídalo. Cónchale, qué feo sería, ¿verdad? Qué feo sería, ¿verdad? Mamá, es tu día, ¿no? Hay muchos chistes hoy del Día de las Madres. Uno de los chistes que leímos esta mañana decía que, mamá, hoy puedes comer y dejar los platos en la mesa, ni los toques, déjalo ahí. Mañana lo recoges. Ese es un chiste, no le hagan caso. Pero lo que dice Pablo es, esfuércense ahora en esta esperanza de pureza. Esfuércense no en la fuerza suya, sino háganlo en lo que es puro. ¿Por qué? Porque dejen todo lo que contamina. Y la pregunta siempre es, ¿qué me contamina? Por ejemplo, Pablo aquí está hablando de ese famoso yugo desigual. Dice, apártese de ello. Pero Pablo está hablando de los críticos que están en contra de él. No los dejen entrar ni siquiera a su casa ni a su iglesia. ¿Qué compromiso tengo yo en la vida que pueda
interferir en la pureza de la justicia que Dios quiere que yo tenga. No estoy hablando de un matrimonio o un trabajo o un deporte. Todos trabajamos con gente que no conoce a Cristo y nuestros jefes por lo general son gente que no conocen a Cristo. ¿Qué hacemos? No podemos aislarnos, lo hemos dicho muchas veces, no podemos aislarnos en el monte, ¿verdad? Pero hay valores que no deben ser pasados ni siquiera en... Recuerden, hermano, cuando hemos hablado de la vida de Daniel y de sus amigos, ellos servían a un rey súper pagano, súper idólatra. Era gente y le servían con toda fidelidad. Pero hubo un momento que se vinieron acercando hasta que chocaron con el límite. Y ahí en el límite ellos se detuvieron. De aquí no lo vamos a pasar. No nos arrodillaremos ante la imagen. No voy a dejar de orar, dijo Daniel. ¿Por qué? Porque llegó al límite. Y yo creo que todos nosotros vivimos en un mundo donde debemos saber cuáles son nuestros límites, donde no vamos a pasarlo. El ejemplo que hice de mi esposa, sin permiso de ella no quiere mentir por algo bueno que pueda conseguir. Pero ¿qué tal si le agregamos 2 hectáreas más al corte de grama? Nos ayudaría un poquito. O cualquier otro trabajo. Me agarré con él porque se puede agregar o disminuir el corte de grama, ¿verdad? Ahora, Pablo dice, identifíquese con esto y viva en eso como un compromiso, no tanto de una forma legalista. Por eso hablamos del yugo desigual. No se unan o no compartan con gente que les va a llevar a doblegar sus valores. No hagan eso porque los va a llevar a una junta desigual. Ahora, recuerden una cosa, la cultura en que vivimos hoy, la sociedad en que vivimos hoy, tiene valores establecidos y quizás uno de los valores eso es la justicia. ¿Qué es justo? ¿Qué es lo que no es justo? ¿Qué es maldad? ¿Qué es la verdad? Billy Graham, por cierto, dice en una de sus predicaciones famosas, mentira es todo lo que no sea la verdad desnuda. No es, ni siquiera la media verdad es verdad. Por eso, Cristo hace posible estas cosas, ese cambio. Y tengamos cuidado en no tener grupos de iglesias muy superficiales en estas cosas. Miren, yo sé que nos vemos aquí cada domingo, algunos se ven otras días a la semana, de otras maneras, pero mientras nos tratan bien, estamos contentos en la iglesia. Hasta que el pastor o un anciano tiene que llamarnos la atención por algo. Nos ponemos bravos. ¿Cómo es posible que me llamen esto la atención? Pablo dice, recuerden, la Biblia dice que entre hierro y hierro se van puliendo, ¿verdad? ¿Dónde más puedo encontrar a una persona que quiera ayudarme, pero a la vez me va a ayudar señalándome un problema que estoy presentando? Por lo general en el trabajo lo que hacen es que nos votan de una vez. En la iglesia no lo van a votar, pero le van a decir, estás fallando en esto, ten cuidado con esto, está pasando esto, en tu casa, en tu trabajo, en tu personalidad, lo que sea. Y Pablo dice, para eso es la iglesia, no seamos superficiales. Aunque vivimos en esta sociedad tan superficial, no tengan yugo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia aquí, lo acabamos de leer, que servimos al Dios viviente. Dios no es un crucifijo pegado a la pared. Dios no es un muñequito parado al lado de una vela. Dios es vivo y está viéndonos, está interactuando con nosotros. Aún la misma idea de nuestra denominación. Yo le he dicho muchas veces, soy presbiteriano y quiero ser presbiteriano y defiendo a los presbiterianos, pero el ser presbiteriano no me salva. Va a haber muchos bautistas lamentablemente en el cielo, va a haber muchos bautistas en el cielo también, o pentecostales, yo diría que hasta católicos va a haber en el cielo, católicos con C mayúscula. Hay una que está ahí ya. Está buena. ¿Por qué? Porque en esos grupos hay gente que conoce a Cristo, que no sigue mi camino. Recuerden, el ladrón en la cruz nunca hizo un Padre Nuestro, nunca leyó una confesión apostólica, nunca fue a un seminario, nunca echó, ni siquiera... Yo creo que no echó ni ofrenda, eso está mal hecho. No hizo buenas obras. Pero Dios le dijo, era un ladrón. Y era tan malo que estaba siendo crucificado. No lo pusieron ahí por bueno como a Cristo. Ahora, ¿qué le dijo Cristo? Hoy estará conmigo en el paraíso. Ahora, recordemos una cosa, hermano. Así es el Señor.
No te salva por lo que tú haces ni dejas de hacer, te salva porque Él quiso hacerlo y te amó de esa manera. Por eso hablamos de un Dios soberano, que Dios usa su forma para hacer las cosas. ¿A quién se le ocurriría salvar a un tipo en una cruz? A Jesús. La estrategia humana dice, no hagas eso. La estrategia humana dice, ponlo en un programa de autoayuda, a ver si se recupera. Dios le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No lo puso en un programa de autoayuda. Por eso hablamos del poder de Dios. Y yo creo que luchamos siempre nosotros con dos males graves entre nosotros. Luchamos con nuestro ego, en primer lugar, nuestra propia carne, y ese amor a las cosas que nos rodean. A ti yo fuimos a una conferencia esta semana interesantísima sobre finanzas no cristianas, y el señor que nos estaba dando la conferencia decía, usted no se va a llevar su dinero a la tumba. Nada de eso que usted él estaba hablando, por supuesto, de inversiones. Él decía, todo lo que usted está acumulando ahorita, lo va a gastar otro. Y lo más probable es que sea su yerno que se casó con su hija y se lo va a gastar. Al mismo es donde tú paró de meter dinero en el banco. Y yo dije, ya voy a hacer un testamento más claro del que quería. Porque es verdad, luchamos por cosas que no podemos acumular. Ahora, somos así, no son ustedes, yo soy así también. Y Pablo nos está llamando a eso. Por eso nos llama a ser una iglesia que pueda presentarse como modelo, con disciplina. Cuando hablamos de disciplina en la iglesia, mucha gente piensa en irse enseguida, ¿verdad? Porque no les gusta la disciplina de la iglesia. Pero lo hacemos de esa manera y debemos tener un compromiso entre nosotros. Y yo creo que cualquier persona puede decidir cambiarse de iglesia si lo necesita hacer por espacio, por lejanía, por lo que sea. Pero un compromiso que mientras estemos aquí, estemos comprometidos los unos con los otros a crecer de esta manera, a practicar eso, a practicarlo, a movernos en eso, comprometernos como iglesia. Recuerden, somos la vitrina que la gente va a ver a Dios en nosotros. Por eso somos el pueblo redimido. Por eso Israel falló en eso, no fallemos nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros la muestra de Dios. Pueblo apartado, vivir como pueblo apartado y ser ese pueblo apartado que Dios le ha hecho. ¿Alguien puede leer en Gálatas 3:28 para terminar? Y alguien también lea Colosenses 3:11, por favor. Esos dos versos. Gálatas 3:28 y otra persona lee Colosenses 3:11. ¿No se está gritando? Yo tengo Colosenses 3:11. Alguien que lea Colosenses 3:11. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Amén, qué bueno. Somos uno solo. Gálatas 3:28, pide si lo tiene. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre. No, ese es Colosenses 3:11, ¿verdad? No, Gálatas. no, Ah, ok, Gálatas. perdón, sí, estás repitiéndolo. 3:28. Ujú. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Qué bueno, somos uno solo en Cristo. Es la molestación de Pablo en muchas partes. Somos uno. Ahora, si somos esa comunidad que Dios va a usar en redención, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es conocer o entender que vivimos la historia de Dios. Nada de lo que pase alrededor se está escapando de las manos de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Su proceso redentor hasta que Cristo venga. Y eso va a suceder. Dios tiene un propósito eterno. Somos parte de ese propósito eterno cuando estamos en Cristo. Seguimos a Cristo, seguimos a sus apóstoles. Y eso debemos saber que Dios donde nos tiene, no tiene que ser el púlpito de la iglesia, pero donde nos tiene, ahí donde nos tiene, cortando grama, dando clase a niños de primer grado, qué duro, ¿verdad? Bien. O alguien como retirado o donde estemos, sepamos que Dios tiene un propósito para lo que yo estoy haciendo. Y ahí yo debo entender que estoy participando de la historia redentora del Señor. Saber que somos el pueblo de Dios.
Y no debemos estar enredándonos en valores con los incrédulos. Y en todo esto Dios va a ser exaltado y Él nos va a librar aún de nosotros mismos, porque somos sus hijos. Y ahí lo dijo repetidamente. Pablo dice, ahí en el final de ese capítulo 1, valoren las promesas, valoren lo que tienen. Y ese valor los va a llevar a purificarse. ¿Es pura gracia? Sí. ¿Él nos sostiene? Sí. Pero valoren las promesas para que puedan vivir en ellas. Amén. Amén. ¿Algo de ustedes, aunque sea una queja? Pero hagan algo. Gracias. Las promesas deben movernos entonces a la obediencia. No para, sino porque. ¿Está claro? Hermano, nos piden oración, por favor.